empresas, porque estamos convencidos de que todavía hay muchos que pueden aportar y tienen mucho que aportarle al país y que hay que incorporarlos a través de diversos mecanismos. Así es que estamos en esa lógica, estamos trabajando y es uno de los programas prioritarios y uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto, como un simple reconocimiento a quienes nos han dado patria, a quienes son nuestros mayores y que después de toda una vida de trabajo hoy merecen estar protegidos. Son parte de nuestros programas de comedores comunitarios, es decir, siempre están incluidos en los programas sociales que pone en marcha Cedesol. ¿Cuántos hijos? Las mujeres de Prospera pueden tener todos los hijos que quieran. Si quieren tener 7 hijos como los tuvo la mamá de la diputada, es absolutamente su derecho. Si quieren tener uno o si no quieren tener ninguno, es el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad. Pero el programa tiene un límite de apoyo hasta 3 hijos. La mujer puede tener 8, el programa apoya hasta 3. Y esa regla no la pusimos nosotros, la puso el Partido Acción Nacional siendo gobierno en el año de 2009. Así de sencillo. Y quiero concluir el poco tiempo que me queda para responder el tema de la Comisión de Pueblos Indígenas y de lo que pasa en la montaña de Guerrero, que, diputado, usted sabe que es una de las zonas de mayor intervención del gobierno de la República en Guerrero, el mayor número de comedores comunitarios. 4,000 toneladas de maíz, de frijol, se les han entregado a las familias de la montaña guerrerense desde la contingencia. No se las entregamos a las organizaciones sociales, se las entregamos a familia por familia. Se están reconstruyendo ahí en la montaña de Guerrero cientos de caminos rurales que quedaron devastados, que eran competencia de los presidentes municipales y sin embargo lo está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí mismo en la montaña de Guerrero, la Comisión de Pueblos Indígenas ha desarrollado un programa muy importante de vivienda indígena, de electrificación, de agua potable, de proyectos productivos y todo esto en convenio con la propia comunidad. Y lo más importante es que creemos y estamos convencidos, y por eso se apoyó de manera significativa a los productores de maíz de la montaña y a los productores cafetaleros. Estamos convencidos de su capacidad productiva y ellos no solo han sido apoyados, sino que han incrementado sus niveles de producción de maíz. Por cierto, Guerrero, gracias a toda esta estrategia, por primera vez va a ser superavitario y va a producir una buena cantidad de maíz este año. Entonces, hay toda una estrategia en el caso de la montaña guerrerense. Hicimos un informe de la reconstrucción, invitamos a todos los legisladores de Guerrero, lamentablemente usted no nos acompañó, diputado, pero ahí secretaría por secretaría ante el Consejo de Restauración hizo este informe pormenorizado de este gran esfuerzo que aprobó la Cámara de Diputados de inversión de 37,000 millones de pesos en Guerrero después de la contingencia de hace un año. Gracias. Muchas gracias, maestra secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. Ok. Bueno, le concedemos el uso de la voz al diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. El presidente de Oaxaca. Nos quitamos 5, 10, 13 minutos. Ay, qué bueno. Pasamos a otro. Gracias, diputado presidente. Ciudadana Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, sea usted bienvenida. Licenciada Nubia Mayorga,
bienvenida. Compañeras y compañeros legisladores, conceptualmente en el segundo informe se establece que la pobreza, la desigualdad y la discriminación son obstáculos en la construcción de México. De ahí que la política de desarrollo de este sexenio se haya abocado a la implementación de acciones para abatir y no solo contener los rezagos sociales. Sin embargo, el programa eje de este gobierno es la cruzada contra el hambre. Ya sabemos que en Brasil, con Lula, se abatió fuertemente la pobreza con más de 40 millones, con la política hambre cero. Sin embargo, abatir la pobreza no se debe desligar de una política económica, y nosotros como grupo parlamentario del Partido del Trabajo lo hemos reiterado. Y lo quiero decir aquí con todas sus letras: la política neoliberal ha fallado. Los países de América del Sur, como Bolivia, como Ecuador, como Uruguay, que tienen gobiernos austeros, han demostrado que han tenido un crecimiento más sostenido de la economía. Y entonces, los programas sociales van de la mano con una política económica correcta, que vaya a abatir sustancialmente la pobreza. Yo soy de Chiapas, y en Chiapas se inició este programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin embargo, y aquí mismo lo dijimos el año pasado, habían quedado fuera de la Cruzada contra el Hambre municipios muy pobres, como San Andrés Duranal, como en la Sierra Madre de Chiapas, y hoy, al parecer, ya están contemplados. Pero hemos visitado los municipios y no ha habido un avance importante. Por eso es fundamental que los programas sociales, y aquí lo quiero decir también con todas sus letras, formo parte de la Comisión Especial de Programas Sociales, con el diputado Cronato a la cabeza, y hemos también discutido ampliamente que hay que simplificar las reglas de operación de los programas sociales para que toda la ciudadanía tenga acceso. Desde esa comisión también estamos impulsando una iniciativa para transparentar el padrón de beneficiarios de estos programas, porque si no se les da seguimiento a estos programas, si no se evalúan estos programas, desafortunadamente no van a tener éxito, porque Coneval nos ha dicho que hay más de 5,000 programas entre federales y estatales, y donde son más opacos esos programas son en los estados. Por eso desde esta comisión nosotros estamos impulsando esa iniciativa para reformar el artículo 7º de la Ley de Transparencia, para que se transparenten estos padrones. Y pienso que si le damos seguimiento va a tener éxito. De lo contrario, la pobreza no se va a poder medir. Y en ese sentido también hay una inquietud en Chiapas, y por eso hoy no todos los días tenemos la oportunidad de tener al frente a la secretaria, de las comunidades que le están reclamando a los presidentes municipales, donde están contemplados dentro de la Cruzada contra el Hambre, que no los dejan hacer carreteras, caminos que saca cosechas, que no les permiten. Entonces me dicen los presidentes: nosotros tenemos la presión de la gente, ¿qué vamos a hacer? Yo quisiera preguntarle si dentro de la normatividad de la Cruzada Nacional contra el Hambre quedan fuera la construcción de caminos. Y esa es una gran inquietud que se va a convertir en una situación de carácter social. Entonces, por su atención y su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, compañero diputado. Le concedemos el uso de la voz a la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, hasta por 5 minutos. Gracias, muchas gracias, diputado. Quiero, antes que nada, reiterar la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social con su comisión,
sobre todo pensando que el año que viene será un año electoral, para que los programas sociales estén plenamente blindados y además bajo el escrutinio de esta Cámara de Diputados. Así es que me pongo a sus órdenes, diputado, para que en próximas fechas podamos platicar y poder tener una reunión de la comisión como lo tuvimos en su momento. La Cruzada Nacional contra el Hambre no elimina la posibilidad de que se hagan caminos. Muchos de estos municipios están haciendo caminos sacacosechas para que la gente pueda sacar sus productos. En donde hubo un cambio de reglas es en el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal que ustedes mismos acordaron y que establecen que este fondo, que es un fondo de más de 50,000 millones de pesos, que se invertía cada año para combatir la pobreza, se distribuye en función de indicadores de pobreza. Chiapas tiene de los 56,000 millones de pesos, 10,000 millones de pesos de este fondo, y sin embargo sigue siendo el estado más pobre del país. Y volvemos a la misma discusión. Pareciera que los recursos los ponemos en una coladera y se nos van y no cumplen el objetivo para los que están aplicados, y yo creo que es un interés de la Cámara de Diputados que justamente cumplan su objetivo. El Fondo de Aportación a la Infraestructura Social, que además se convierte en estatal y municipal porque lo ejercen los estados y los municipios, no estaba mejorando los indicadores de pobreza porque se utilizaba para todo menos para combatir la pobreza. Y este fondo se usaba mucho para caminos. Y perdón, la salud es un derecho, la alimentación es un derecho, la educación es un derecho, el camino no es un derecho. Y hay fondos que son precisamente para caminos, y hay recursos de los estados y también fondos federales que tienen que ver con esa tarea importante, pero que no está relacionado con el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, porque de lo que se trata es de apoyar la infraestructura que vaya hacia los derechos que establece la Ley General de Desarrollo Social. Este año, este fondo, ¿qué hicimos? Alinear para que las presidencias municipales precisamente lo inviertan en vivienda, en mejoramiento de la vivienda, en servicios para la vivienda, porque nos discuten los presidentes municipales, es que mi compromiso era poner el techo de la cancha, sí, nada más que no tienes agua potable, no tienes drenaje, no tienes luz en tu comunidad. Lo primero, vamos a estas prioridades básicas y luego le ponemos el techo a la cancha. Pero este fondo es para combatir la pobreza y está relacionado con los derechos que establece la Ley General de Desarrollo Social. Y por eso va a apuntalar esta infraestructura alimentaria, en salud, educativa. En eso se tiene que invertir el fondo y no en los caminos. Para eso hay otros recursos, otros fondos de la Federación y hay otros programas. CDI, por ejemplo, está haciendo caminos con muchas de las municipios indígenas y de las comunidades indígenas, pero muchas veces iba a la asamblea de la comunidad y se le decía a la comunidad por parte de la CDI, oigan, es que aquí no hay agua potable, y votaba la asamblea en su mayoría hombres por los usos y costumbres, pues que no, que primero era el camino, y les dijo la comisionada, bueno, carguen los hombres una semana los baldes de agua y dentro de una semana discutimos si primero es el camino o es el agua potable, porque quienes cargan el agua son las mujeres y los niños. Y entonces es que hemos hecho esta reorientación de este fondo y algunos presidentes municipales, no todos, se han quejado, pero la mayoría se ha alineado porque sabe que este fondo es para combatir la pobreza. Ocosingo, uno de los municipios más pobres del país, que está en su estado, en Chiapas, diputado,
tiene 700 millones de pesos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura y sigue siendo uno de los municipios más pobres del país. No lo podemos permitir. Tenemos que garantizar, ustedes y nosotros, usted que es presidente de esa comisión de los programas sociales, tenemos que garantizar que, usted, el presidente, sí, perdón, tenemos parte de integrante y usted, tenemos que garantizar que esos programas vayan a lo que verdaderamente están dirigidos, para combatir la pobreza. ¿Y qué pasaba también con este fondo? Municipio que mejoraba sus indicadores de pobreza, municipio que era castigado porque entonces le dábamos menos dinero. Ya mejoraste, te castigamos, te damos menos dinero. A partir de estas modificaciones del año pasado, municipio que modifica sus indicadores es también premiado y es reconocido por su esfuerzo porque está verdaderamente combatiendo la pobreza. Usted habla de que Brasil ganó y logró sacar de la pobreza a muchos brasileños por el programa Hambre Cero. Yo le quiero decir, en primer lugar, que La Cruzada es uno de los programas emblemáticos del presidente Enrique Peña Nieto, pero es el programa que va a los más pobres de los pobres, no es suficiente. Por eso, otro de los grandes programas emblemáticos es el de Prospera, para justamente llevar a una gran cantidad de población a romper este círculo intergeneracional de la pobreza. Y si nosotros aplicáramos en México el método que tiene Brasil para medir la pobreza, y esto es algo bien importante, porque tomamos en cuenta luego otros parámetros. Si la fórmula que utiliza Brasil para medir la pobreza la usáramos en México, nosotros tendríamos 30 millones de pobres menos. Lo que pasa es que la fórmula de México es una fórmula mucho más estricta, mide por ingreso, es multidimensional, considera 7 carencias, considera la cohesión social. Nuestra fórmula es mucho más completa para medir la pobreza. Si usáramos la de Brasil, le estaría yo diciendo que desde hace mucho hubiéramos dejado fuera de las filas de pobreza a 30 millones de mexicanos. Entonces, no comparemos cosas que no se pueden comparar. Trabajemos en función de lo que es nuestro país y en función de eso es que estamos diseñando estas nuevas estrategias que permitan realmente que los recursos que están destinados al combate a la pobreza sean recursos que justamente vayan a esos indicadores que, vuelvo a insistir, va a medir Coneval el año que viene y ahí sabremos si pasamos la prueba. El gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, porque al final de cuentas la evaluación de Coneval es para los 3 niveles de gobierno y no solo para el gobierno federal. Perdón, diputado, le extiendo y le restiendo a usted la invitación para que nos veamos pronto porque viene proceso electoral y queremos actuar con mucha transparencia. Muchas gracias, maestra secretaria. Le damos el uso de la palabra al diputado José Arturo López Cándido, hasta por 3 minutos. Sí, comentarios. Sí, es que no alcanzo a ver, cuando estoy viéndolos a ellos, no alcanzo a ver el… ¿Sabes qué, Alejandro? Pásamelas cada 4 minutos. Bueno, el Partido del Trabajo reconoce el esfuerzo que ha hecho el gobierno, pero como lo mencionamos, no es suficiente porque tenemos otra concepción del modelo económico. Y un ejemplo muy claro es el problema de los salarios. La canasta básica en el campo es aproximadamente de 830 pesos y en la ciudad es de 1,012 pesos. Y efectivamente, para que la gente eleve su nivel de vida y que tenga acceso a la educación, a la salud,
a la alimentación, a la recreación, pues efectivamente el problema del salario es un problema complejo, y el problema del salario tiene que ver con la productividad y tiene que ver con que este país, efectivamente, la distribución de la riqueza tenga otro tinte. Entonces, a nosotros nos parece que es un problema que se tiene que resolver, porque el problema de la pobreza no se va a resolver con programas. A mí me parece y nos parece que son de muy buenas intenciones, como por ahí dice el dicho, el camino al cielo está lleno de muy buenas intenciones, pero el problema de la pobreza tiene que ver con factores estructurales, y ahí es donde yo creo que está el problema. Entonces, en ese sentido yo quisiera comentar esa situación. Y también reconocemos que hay programas que desde nuestro punto de vista son muy interesantes. El caso de Liconza, el caso de Liconza, que efectivamente llegan a la población y que repercuten en la economía porque tiene que ver con el gasto cotidiano de las personas. Entonces, yo creo que son programas que se tienen que fortalecer, ¿sí? Entonces, me parece que es importante ese aspecto, es lo que yo quisiera comentar. Compañero diputado, se le concede el uso de la voz a la compañera diputada Lucila Garfias Gutiérrez para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Con su venia, diputado presidente, maestra Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, señoras y señores funcionarios presentes, compañeras y compañeros legisladores. La política social ha sido uno de los ejes centrales en la agenda nacional y bandera de la actual administración. El Gobierno de México, a través de la implementación de políticas públicas que promueven el desarrollo humano sustentable, ha reconocido que no solo hay que corregir la brecha entre ricos y pobres, sino también la brecha entre la naturaleza y el ser humano. De acuerdo con el estudio Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en México 2010-2012, elaborado conjuntamente con el Coneval y UNICEF, la pobreza entre la población infantil es más elevada que en el resto de la población a nivel nacional. Aunado a ello, persiste la precariedad de ingresos en los hogares con población infantil y adolescente, así como las carencias de acceso a la seguridad social y a la alimentación. Es así que 3.3 millones de menores de edad viven con rezago educativo, 7.8 millones no tienen acceso a los servicios de salud, 9.8 millones no cuentan con los servicios básicos de vivienda y 4.7 millones viven en pobreza extrema. Pensar en un desarrollo humano sustentable para nuestra niñez y juventud debe ser entonces no un sueño, sino una realidad. En ese sentido, más allá de políticas públicas transitorias, debemos de darnos a la tarea de crear para ellas y ellos un espíritu de educación y desarrollo de sus propias capacidades. Se ha hablado mucho del interés superior de la niñez. La Corte y la iniciativa preferente que presentó el Ejecutivo Federal lo han definido. Se debe impulsar más la integración de las y los menores como verdaderos sujetos de derecho. No basta con reconocer sus derechos, sino garantizar su cumplimiento y accesibilidad. Así lo han expresado todos. En nuestro grupo parlamentario de Nueva Alianza, coincidimos en la importancia de que los esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno encuentren coincidencias y se intensifique la creación, implementación, seguimiento y transferencias a programas sociales.
debemos encontrar formas más eficientes de inversión que incrementen las oportunidades y el nivel de vida de la sociedad en este sector. De esta forma, garantizar y proteger los derechos de la niñez y de los adolescentes es fundamental para construir un México con presente y futuro y que la corresponsabilidad del Estado se haga presente en el seno de las familias mexicanas. Atendiendo a este principio, nadie y en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se deben condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Respetar sus derechos es enseñarles a respetar el derecho de los demás, es sembrar la semilla de mejores ciudadanos y ciudadanas. Por ello, señora secretaria, usted nos ha comentado aquí que la política social del Gobierno de la República está sustentada en derechos. ¿Podría decirnos cuáles acciones concretas realiza la dependencia a su cargo en favor de la niñez y los adolescentes mexicanos? ¿Y cuáles son las proyecciones dentro de los mismos a corto, mediano y largo plazo? ¿Y cuáles de estos tres enfoques, proteccionista, integral o garantista, trabaja la Sedesol para las y los niños de México? Por otra parte, el gasto público en materia productiva se convierte hoy en un tema central que debe ser motivo de nuestra reflexión como Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para el 2015, así como parte del Ejecutivo Federal a la hora de definir sus reglas de operación. Temas que no deben pasar desapercibidos y constituyen uno de los programas que hoy maneja Sedesol es el de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, así como el programa de adquisición de leche nacional a cargo de Liconsa, mismos que deben contar con el fortalecimiento presupuestal suficiente, pues ambos programas son esenciales para el desarrollo de las familias mexicanas, sin dejar de mencionar, por supuesto, la necesidad de incrementar la inversión en la educación pública para dar cumplimiento lo más pronto posible a los objetivos que nos planteamos cuando aprobamos la reforma educativa. Por lo cual, consideramos que las inversiones en capital humano retribuyen más cuando se realizan desde los primeros años de vida. De no hacerlo, el desarrollo de niñas, niños y jóvenes podría tener altos costos económicos y sociales, pues el efecto positivo que tendría dicha inversión difícilmente podrá ser obtenido si ésta se hace cuando han llegado a la etapa adulta. Es de reconocer que el programa que conocíamos como Oportunidades Hoy Prospera se modifique para garantizar estudios superiores a los jóvenes de las familias derechohabientes. Asimismo, consideramos importante la ampliación del catálogo universal de servicios de salud que pasa de 13 a 27 intervenciones, las acciones en materia de nutrición para mujeres embarazadas, en lactancia y niñas y niños de 6 a 59 meses, porque coincidiendo con lo aquí expresado, en mi grupo parlamentario consideramos que aquellos programas de corte asistencialista deben ser solo medidas transitorias que contribuyan a superar rezagos lo más pronto posible. Por su atención y comentarios, muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la voz a la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada. Desde luego que para el presidente Enrique Peña Nieto, los niños y las niñas son una prioridad. Todos sabemos que haciendo uso de su derecho a presentar una iniciativa preferente, justamente para este periodo ordinario de sesiones, presentó la propuesta de la Ley General para la protección de niñas, niños y adolescentes, justamente con el objetivo de definir políticas que atiendan y protejan a los niños y a las niñas, que garanticen que sus derechos sean respetados, que proteja de manera muy especial a los niños menores migrantes o a los niños que se encuentran en albergues. Todos aquí hemos visto y hemos sido testigos del caso de Mamá Rosa en Michoacán y de la condición en la que estaban esos niños y esas niñas, y requerimos avanzar en un marco legal que garantice esta protección de los derechos de los niños y las niñas mexicanos.
Con relación a la Secretaría de Desarrollo Social, siempre tenemos en cuenta esta perspectiva. El seguro para jefas de familia es en sentido estricto una pensión por orfandad. Es la garantía de esos niños y esas niñas a tener un apoyo, un ingreso, si su madre llega a faltar. Y está en posibilidades de que el Comité Técnico del Fideicomiso de este seguro considere los casos de padres solteros, padres que estaban al frente de una familia y que eventualmente también lleguen a faltar, y que esos niños queden protegidos, porque estamos hablando desde la lógica de los derechos de la niñez y, por supuesto, desde una visión de pensión por orfandad. Tenemos a través de Prospera el programa de becas más importante que tiene este país para los niños y las niñas mexicanos. Es el programa de mayor magnitud, precisamente a través del programa de transferencias monetarias. Hemos ampliado el número de estancias infantiles que por un lado dan servicio a la madre trabajadora que no tiene seguridad social y en consecuencia acceso a una instancia de estas características, y que se encuentran en estos lugares un espacio para que sus hijos estén bien atendidos, bien cuidados. Hemos reforzado enormemente las garantías y las condiciones de estas estancias infantiles. Nosotros hemos tomado muy en cuenta que estamos hablando de niños y niñas, y se ha trabajado en colaboración con los gobiernos de los estados para supervisar que todas estas estancias infantiles cumplan con las normas de protección civil para que estos niños estén en una condición de seguridad. Pero además hemos capacitado al personal de estas estancias infantiles con la Cruz Roja y con diversas fundaciones para que estos niños y estas niñas estén bien protegidos. Obviamente, en el marco de los beneficiarios a la leche Liconza, más de 6 millones de beneficiarios, una parte muy importante son estos niños y estas niñas. Y eliminamos la prohibición que establecía que si una familia pertenecía en ese momento al programa Oportunidades, hoy programa Prospera, no pudiera tener acceso a la leche Liconza. A nosotros nos parecía un contrasentido que la leche subsidiada que debe ir a las familias más pobres no pudiera ser adquirida precisamente por las familias más pobres del país, y esto nos ha permitido ampliar de manera muy importante el padrón de Liconza y llevarlo a comunidades rurales, indígenas, a las que antes no llegaba el programa. De la misma manera, la tarjeta Sin Hambre, que la beneficiaria es la madre, tiene pues como objetivo justamente que la familia tenga una mejor alimentación, que en consecuencia esos niños y esas niñas tengan una mejor alimentación. Los suplementos alimenticios que están pensados desde que la mujer está embarazada, porque los primeros 1000 días son básicos para el desarrollo y el crecimiento de ese niño, también son parte muy importante de las estrategias que tiene Sedesol para atender a niños y a niñas y adolescentes. Desde luego, no somos la única secretaría, hay muchas involucradas y de manera especial el DIF, pero en lo que a nosotros compete, diputada, siempre estamos pensando en los derechos de nuestros niños y nuestras niñas en todos los programas que tiene la Secretaría de Desarrollo Social. Gracias. Muchas gracias, maestra secretaria. Para sus comentarios se le da el uso de la voz por 3 minutos a la compañera diputada Lucila Garfias Gutiérrez, si es tan amable. Araceli, no me pases tarjetas cuando voy a hablar, porque me distrae. Agradezco sus comentarios muy puntuales, señora secretaria, y me da mucho gusto también escuchar que se ratifique de que en la iniciativa preferente presentada se trata pues de que quede establecida la garantía de los derechos de las niñas y de los niños. La niñez es una fase del desarrollo de la persona
que comprende los cambios más significativos en el ser humano, por lo que resulta necesario incluir los factores sociales que pueden repercutir en su progreso a futuro. Por ello, las políticas públicas en su favor deben de ser diseñadas a modo de que verdaderamente fortalezcan todas aquellas acciones encaminadas a resolver los problemas generados por varios factores, entre otros, por la dispersión geográfica poblacional. Esto con la intención de integrarlos al desarrollo social como parte de la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo. Si realmente queremos que las acciones para aliviar el rezago tengan consistencia y continuidad, es necesario diseñar estrategias que sean éticamente justificables, políticamente factibles, económicamente eficientes, administrativamente operables, socialmente incluyentes y técnicamente informadas. Con ello, podrán reducirse los porcentajes actuales de niñas y niños en condición de pobreza alimentaria que trabajan y no asisten a la escuela. Es un hecho que a mayor nivel de educación, mayor nivel de desarrollo. Así también, no quisiera dejar de señalar a los más de 565,000 niñas y niños aproximadamente que viven con una discapacidad en nuestro país, lo que representa el 7.3%, a los que sin duda también les debemos garantizar sus derechos. Actualmente, las y los niños con discapacidad enfrentan distintas formas de exclusión, por lo que se encuentran afectados en diversos grados, dependiendo de factores como el tipo de impedimento, lugar de residencia y la cultura a la cual pertenecen. Otro factor crucial sobre el que se debe de ahondar es el de género. De hecho, las niñas tienen menos probabilidades que los niños de recibir atención y alimentación y más probabilidades de quedar excluidas de las interacciones y las actividades familiares. Ante este panorama resulta por demás complicado asegurar que se les reconocerán derechos y garantías si no se supera la visión estereotipada y parcial que ha discriminado a este sector no solo en la legislación, sino también en las políticas públicas. En Nueva Alianza coincidimos en la urgencia porque se mejore la asertividad de los distintos programas, con énfasis en la niñez y juventud en riesgo y desamparo y en las comunidades y pueblos indígenas. Finalmente, estamos seguros que México cuenta con la competencia técnica y la capacidad política, aún sin el crecimiento económico suficiente para alcanzar la anhelada justicia social. Sin este crecimiento económico, coincido, sencillamente no será posible. Por consiguiente, requerimos implementar políticas públicas responsables y realistas para que lo más pronto posible se superen los rezagos existentes que afectan principalmente a los más desprotegidos. En este propósito, reiteramos nuestro compromiso como grupo parlamentario de ser coadyuvantes para avanzar lo más pronto posible en la consecución de los objetivos comunes y sobre los que aquí estamos discutiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Y se le otorga el uso de la voz a la maestra secretaria Rosario Robles Berlanga para formular comentarios generales y con ellos cerrar la se le hizo la llamada a Bueno, a ver, vamos a hacer algo, necesitamos hacer un receso para un ajuste de tiempo general de 5 minutos, ¿sale? Y continuamos en 5 minutos. De esta manera se está llevando a cabo la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la maestra Rosario Robles Berlanga, en la que se está analizando la glosa del segundo informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal en materia político-social. Cabe señalar que la funcionaria ha estado presentando información del trabajo que se realiza en la dependencia a su cargo, pero también ha respondido cuestionamientos de los legisladores que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios. Se dio paso, de acuerdo al formato aprobado, en que se presentaran los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios y posteriormente se llevará a cabo
2 rondas de preguntas y respuestas. Tuvimos la oportunidad de escuchar la primera de ellas y posteriormente se declaró un receso de 5 minutos para continuar con la segunda ronda de preguntas y respuestas, en la que los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios estarán escuchando, después de hacer su pregunta, dicha respuesta. Yo lo invito a que continúe con nosotros en la señal del canal del Congreso. Hacemos una breve pausa y regresamos en cuanto se reanude esta comparecencia.